futuro brilla. Toma el Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Emprendedurísimo. Hoy nos honra con su presencia el doctor Carlos Ruiz González, uno de los pensadores más influyentes en el mundo de la dirección empresarial en habla hispana. Es profesor decano del área de política de empresa del IPADE Business School, donde ha formado generaciones de líderes desde 1985. Él es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un MBA por el IPADE, un doctorado en filosofía por la Universidad de Navarra y un doctorado en dirección por la prestigiosa HEC de París. Es autor de obras clave como El quehacer del director, La persona en la empresa, El rescate de empresas en crisis y su más reciente libro, Ejecutar ejecutando. Textos que han marcado pauta en la reflexión estratégica de liderazgo. Además es columnista en El Financiero, conferencista internacional y asesor de importantes empresas. Una mente brillante, un maestro apasionado y un referente en la formación de líderes con propósito. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jorge. Oye, muchísimas gracias por esas inmerecidas palabras. Al De verdad, te contrario, creo agradezco. que nos hemos quedado cortos. Doctor, de verdad un gusto tenerlo. Yo tuve el placer de ser su alumno en el IPADE, donde Así usted es, mi así es. maestría fue mi Pero director, así es. ¿no? En la maestría en el MEDEX, directores con experiencia, donde hice grandes amigos, grandes empresarios, Qué bueno. directores, y usted nos dirigió, fue nuestro director. Muchísimas Me da gracias. mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. El doctor Carlos Ruiz, como ustedes escucharon, es autor de muchísimos libros, pero hay un libro en particular que a mí me gusta mucho, lo tomo como libro de texto en las clases de dirección estratégica que imparto en la Universidad Panamericana, en la UNAM también. Un libro formidable del cual me gustaría que platicáramos, y me gustaría, doctor, preguntarle eso. ¿Qué lo llevó a escribir El quehacer del director? Bueno, la verdad fueron dos circunstancias. Una, quería escribir un libro acerca de dirección. Empecé a escribir en El Financiero en 2004 y muchas personas me preguntaban qué libros les recomendaba para temas de dirección. Y aunque no lo creas, no había muchos libros escritos sobre el tema de dirección de autores mexicanos. Hay uno muy famoso que escribió el maestro Reyes Ponce de la Ibero, pero en la década de los 60. Entonces yo creo que venía bien escribir un libro. Y yo sentía que podía hacerlo, dada la experiencia que había acumulado y dado también que ya había publicado pues prácticamente unos 400 artículos en El Financiero. Entonces dije, bueno, pues de aquí podría salir un libro. No fue tan fácil, pero esa fue la idea, hacer un libro que hablara con ejemplos mexicanos, de temas mexicanos. Tú has sido un gran promotor del libro, tú te das cuenta de que es un libro que tiene casos de empresas mexicanas, ejemplos de directores mexicanos, bueno, y preguntas de reflexión y cuestionarios a hacerse. Y yo lo que quería es que fuera un libro muy práctico, que hiciera que la gente actuara, no nada más se ilustrara, sino que le hiciera pensar. Esa fue la idea, Jorge. Padrísimo. Un libro efectivamente que ayuda a la reflexión, da un enfoque muy claro, habla de empresarios mexicanos, como decimos en Emprendedurísimo, empresarios que hacen emprendimiento a la mexicana. El empresario mexicano, ¿cree usted que está al nivel de cualquier empresario en el mundo? Estoy totalmente convencido. Es decir, yo tengo la teoría de que a pesar de muchas circunstancias desfavorables, soy muy optimista. Yo creo que este es un gran país. Y es un gran país, y una de las razones por la que es un gran país, aparte de su gente que es alegre, que es trabajadora, que se compromete, porque tiene empresarios de muy buen nivel, que a pesar de circunstancias muy adversas,
han sabido salir adelante. Hoy en la mañana estaba leyendo una de mis empresas favoritas, es Bimbo, está operando en 34 países, tiene más de 120,000 personas y es una empresa que empezaron un par de emprendedores, don Lorenzo y don Roberto Serdirge, que tenían escasos 20 años en 1947, que tuvieron que pedir prestado para comprar 5 pickups viejas y repartir pan. Y este aquí que actualmente es la empresa panificadora más grande del mundo. Y hay otros ejemplos. Digo, ya me preguntarás, pero yo creo que sí, hay muy buenos emprendedores y de muy buena calidad en México. Sin duda alguna. Sí, estoy convencido. Sin duda alguna. ¿Qué ha cambiado el rol del director? ¿Cómo ha cambiado a raíz de que escribió la primera edición? Porque ya van muchas ediciones del libro. Esa Gracias. primera edición del libro, ¿cómo ha cambiado el rol del director y qué se ha mantenido? Yo creo que, bueno, ya en aquel entonces nosotros vislumbrábamos la importancia de tener un buen propósito, la importancia de compartir ese propósito. Yo creo que lo que ha cambiado ha sido cómo trabajar en equipo más eficazmente. Mm. Todo esto que ha salido de los equipos Agile, por ejemplo, de prueba y error, de hablar más de jerarquías que de jerarquías ha cambiado mucho. Y el propio papel del director se ha vuelto más que, si me voy a un extremo, más que un director autoritario de corte militarista donde la gente le tiene que obedecer, Ujú. se ha vuelto mucho más un coach, un Sí. formador, alguien que se preocupa por la gente que está a su cargo y alguien que se da cuenta de que tiene que desarrollar y hacer que esas personas puedan tener capacidades y que si en algo, y que además que sean capacidades que superen las que él mismo tiene. Lo único que tiene que ser bueno es en el arte de dirigir y gobernar esos equipos. Entonces, se ha vuelto una especie como de coach que acompaña, que motiva, que sabe escuchar, que sabe quitar obstáculos. Una de las características más importantes de trabajar en equipo es un estudio que se hizo hace un par de años en Google, es que los equipos que son muy eficaces son equipos donde hay mucha seguridad psicológica, es decir, donde las personas pueden expresar libremente sus opiniones sin temor a que les den una puñalada por la espalda. Ujú. Entonces, un buen director que crea una buena seguridad psicológica, donde los temas se discuten abiertamente, donde se van teniendo logros, donde se van alcanzando metas, donde se va aprendiendo y desaprendiendo, yo creo que esas son las características que están marcando un poco al director de ahora. Me hizo recordar un libro de un autor, Patrick Lencioni, seguramente lo ha leído, Las 5 disfunciones de los equipos, y justamente una disfunción es ese sentido de vulnerabilidad, donde él decía que cuando uno siente que si se manifiesta, que si habla, y eso pone en riesgo, los equipos permanecen, pero con lo que nos comparte, muy lógico, ¿no? Cuando yo tengo confianza que puedo expresar mis ideas sin ninguna represalia y al contrario, eso ayudará a sumar al resultado muy importante. Es un super libro, ¿eh? Las 5 disfunciones de los equipos. Y ese tema de la vulnerabilidad lo estaba discutiendo en la oficina donde actualmente estoy trabajando, porque tenemos que lograr que las personas no tengan miedo a ser vulnerables, o sea, no tengan miedo a expresar sus preocupaciones y sus temores y que los demás les puedan ayudar a Ujú. superarlas. A veces nos da miedo porque lo tomamos como signo de debilidad, expresar nuestras vulnerabilidades, pero no, yo creo que las podemos expresar y yo creo que si los equipos están bien hechos, si hay seguridad psicológica, sí se logra que salgan adelante. Es muy buen ejemplo. Eso me hace pensar con lo que nos ha compartido, doctor. ¿Usted considera que esta sería una de las principales habilidades que debe tener el director de hoy o qué otras habilidades deberíamos de tener como directores? Yo creo que básicamente, y además esto no lo digo yo, lo dijo el doctor Carlos Llano, fundador del IPADE, hay 2 características que son fundamentales. Una es la empatía. La empatía es la capacidad de escuchar a los demás, de saber vibrar con los demás, de saber ponerse en los zapatos del otro. Eso es muy importante porque con esa característica el director entiende muy bien a los miembros de su equipo, entiende cuáles son sus intereses,
sus motivaciones, sus anhelos, sus deseos, y entonces está en mejor manera de hacer que los cumplan y que coincidan con los del equipo. Y la otra capacidad que es muy importante, el doctor Carlos Llano le llama pericia. Yo me iría un poco más lejos, yo hablaría de la pericia como de la capacidad de aprendizaje. Y aquí me meto al tema de la teoría de la evolución, es decir, las especies que permanecieron no fueron ni las más grandes, ni las más fuertes, ni siquiera las más inteligentes, sino las que se supieron adaptar mejor. Y para adaptarse mejor necesitas dos cosas. Primero, saber aprender. Segundo, y no menos importante, saber desaprender. O sea, saber quitarte las cosas que ya no te funcionan. Claro. Hay ejemplos de empresas como Kodak, que han sido, como Nokia, que han sido muy exitosas, que no han sabido desaprender y han fracasado rotundamente. En cambio, las empresas que están aprendiendo constantemente se están adaptando. Entonces, Carlos le llamaba pericia, que es la capacidad de hacer algo muy bien. Y cuando tú haces algo muy bien, tienes una capacidad extra que es muy importante. Digo, estás tocando temas que me gustan mucho. A mí, por ejemplo, en la pandemia escribí un artículo sobre los hobbies, ¿no? Porque toda la gente, como tenía tiempo libre, desarrolló hobbies. Y son buenos los hobbies en sí, o sea, es mejor tocar un instrumento que no, es mejor hablar dos idiomas que uno, es mejor saber cocinar que no. Pero no, ahí no te llevas solo lo que te dio el hobby, sino que te llevas algo que es mucho más valioso, que es la capacidad de aprendizaje. Cuando tú tienes capacidad de aprendizaje, ya te puedes adaptar muy fácil a las nuevas circunstancias. Entonces, resumiendo, empatía, capacidad de escuchar a los demás, de entenderlos, y pericia, capacidad de aprendizaje y de aprender y desaprender. Qué padre. Usted ha citado al doctor Carlos Llano, también tuve la fortuna de tenerlo como maestro. Lo cita varias veces, lo menciona en este libro, El quehacer del director. Y en ese libro también usted menciona un esquema que yo utilizo mucho en mis clases de dirección estratégica aquí en la UP, en otras universidades donde he tenido la oportunidad de dar clase. Eh, un esquema muy sencillo pero muy poderoso, donde el director debe tener dos grandes cualidades, dos grandes enfoques, dos grandes factores. La capacidad de generar estrategia y la capacidad de ejecutar. Y luego usted habla de ese puente que es el liderazgo. Y en el liderazgo usted le pone dos características. Una es la empatía y otra es la pericia. Así es. Y esta lección la tuve de una alumna a la que impartí clase hace poco y yo decía, bueno, ¿ustedes cómo definen empatía, no? Y la mejor definición que hasta ahorita he escuchado de empatía es de esta alumna, donde me decía que empatía es el entendimiento emocional de una realidad ajena, ¿no? Pues, No solamente es ponerse en el zapato del otro, la realidad es que nunca vamos a entender a ciencia cierta lo que el otro está sintiendo, pero es entender emocionalmente esa realidad ajena y ayudarlo a crecer. ¿Por qué no nos platica un poquito de este esquema, doctor? bueno, a ver, tienes toda la razón, o sea, la empatía juega muchísimo. Podríamos hablar mucho del tema con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es otra cosa que el manejo de las emociones de los demás, o sea, saber leer, como dijo tu alumna, las emociones de los demás, pero también saber leer tus emociones, o sea, y no dejarte llevar por ellas. Y después identificar las buenas y las malas emociones para manejarlas. O sea, en ese sentido es muy importante, ¿no? Y el otro que me habías dicho La parte de la pericia, ¿no? es la capacidad de Esa es aprender y la desaprender. capacidad de aprender y desaprender. Y estas dos grandes visiones que seguramente no he tenido la oportunidad de leer su nuevo libro, Ahí hablamos bastante de eso. de esta estrategia y ejecución. Es que la ejecución es muy importante porque finalmente a los directores y a los líderes se les mide no por la brillantez de sus estrategias, sino por sus resultados. O sea, a un buen general, Eisenhower, Patton, tenían unas estrategias brillantes, pero no los mides por eso, los mides porque eran unos
generales que ganaban batallas y ganaban guerras. Claro. El mismo general Eisenhower decía, la planeación es inútil, la planeación es inútil, sin embargo, la ejecución es lo importante. Lo importante es hacer que las cosas sucedan, llevarlas a cabo, ¿no? Napoleón, que fue otro gran estratega, decía, planeo mucho mis batallas y nunca me salen como las planeé. Es como para decir, oye, Napoleón, pues ya no las planees tanto. No, lo que pasa es que en el ejercicio de hacer la planeación, en el ejercicio de hacer el diagnóstico, en el ejercicio de evaluar tus limitaciones y tus fortalezas, de ver los riesgos y las oportunidades que hay, vas conociendo muy bien. Entonces, si pasa algo inusitado, no esperado, te puedes ajustar rápidamente porque ya sabes qué hacer, porque ya hiciste un buen diagnóstico. Entonces, realmente lo importante de la planeación es el proceso y ese proceso te ayuda a una mejor ejecución. Estamos platicando con el doctor Carlos Ruiz, profesor decano del área de política de empresa del IPADE, de su libro El quehacer del director. Y le quisiera hacer una pregunta adicional, doctor, una pregunta que siempre genera polémica cuando la planteo en el salón de clase, cuando me la hicieron a mí en el IPADE. Al director se le mide ya no por lo que opera, sino por lo que decide y los resultados de esas decisiones. Un poco esa polémica a la que voy es que decimos que el director se tiene que preocupar no por el resultado, sino por decidir bien. Y ese concepto como que no le queda claro, y me voy a sumar ahí, ¿no? No nos queda claro de repente qué es lo que queremos decir con esa frase. En el libro lo menciona también. ¿Qué nos puede platicar de esto? Bueno, lo que pasa es que, como comentaba hace un momento, una buena acción, una buena ejecución es el resultado de un buen plan. Y un buen plan es el resultado de una buena decisión. Y una buena decisión es el resultado de un buen diagnóstico. Y aquí nos regresamos al esquema de el saber prudencial, o como dicen los americanos, la practical wisdom, la sabiduría práctica, que tiene tres bloques. El bloque de diagnosticar con objetividad y con humildad. Con objetividad para ver las cosas como son, no como quisieras que fueran. Eso es muy importante. Y ser humilde, o saber cuáles son tus capacidades, cuáles son tus limitaciones. Con ese diagnóstico pasas a tomar una decisión. Es una decisión donde tienes que ser audaz, o sea, tienes que exigirte más de lo que puedes dar. Y tienes que plantear muy bien tu decisión en base de tus capacidades y también de tus limitaciones. Y ya habiendo tomado la decisión, te vas con todo y pasas, como decía Carlos Llano, a la idea práctica, es decir, a hacer práctico lo que ideaste, a ejecutar. Ahí lo que necesitas es fortaleza, que es la capacidad de acometer y resistir. Necesitas constancia, que es la capacidad de, de ser, de no quitar el dedo del renglón, de insistir mucho. Y necesitas, por supuesto, apoyarte en los demás, hacer equipo, porque una cosa que es muy importante que tiene un director es que él nunca hace las cosas solo, siempre las hace en equipo. Normalmente pensamos que las hace con sus subordinados, y es verdad, las hace con sus subordinados, pero también a veces tiene que ser equipo con sus pares, a veces con sus superiores, con sus jefes, con los accionistas, a veces con gente de afuera, con los proveedores, con sus clientes, con los bancos, con la sociedad. Entonces, siempre estás interactuando con personas. Entonces, por eso una buena ejecución, le damos mucha importancia, pero está basada en una buena decisión, está basada en un diagnóstico adecuado. Cuando le preguntaron a Peter Drucker quiénes consideraba que habían sido los mejores directores del siglo XX, dio dos nombres. No habló de Gates, no habló de Jobs, no habló de Ford, habló de Alfred Sloan, el que fue director de la General De Motors, General Motors. prácticamente 40 años, de 27 a 56. Y habló de Jack Welch, que es un director muy polémico, pero fue muy exitoso. Sí. Y él decía que la característica principal de estos dos directores era que ellos veían la realidad y entonces, en base a esa realidad, tomaban decisiones. Es decir, veían las cosas como son, no como quisieran que fuera. El error que cometamos a veces es, híjole, a mí me gustaría que esto fuera así.
Pues sí, pero así no es. Entonces tienes que enfrentar la realidad, sea como sea. Estamos platicando con el doctor Carlos Ruiz, autor del Quehacer del Director. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir platicando de estos conceptos fabulosos del... Enciende durísimo el fuego en tu ser. Con pasos valientes vas a trascender negocios con alma. Líderes del sol, tu futuro brilla. Toma el control. Platicando con el doctor Carlos Ruiz, autor del libro El Quehacer del Director. Y doctor, me gustaría preguntarle ahora cómo formar equipos de liderazgo que compartan la misma visión. El director, como yo lo he entendido y como lo vivo en mi día a día, tiene que ser capaz de transmitir una visión. Me acuerdo en sus maravillosas clases nos platicaba el discurso de Enrique Quinto en la batalla de... exactamente, ¿no? ¿Te acuerdas bien? Un discurso formidable. Es shakespeariano, es una Shakespeariano. maravilla. Es una maravilla. Así es. Realmente el discurso lo escribió Shakespeare hablando de Henry V. ¿Quién sabe Henry V qué habría dicho? Seguramente dijo algo muy parecido a lo que puso Shakespeare. Es un gran discurso. Sí, sí. Y es transmitir la visión, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo debe hacerle el director para formar estos equipos que vayan hacia esa visión? Yo cada vez estoy más convencido de que para ser un buen equipo, de lo que te tienes que fijar es en la actitud de las personas. No tanto en sus habilidades, no tanto en sus conocimientos, sino en que tengan buena actitud, porque si tienen buena actitud, van a poder sobrellevar las dificultades, van a tener deseos de aprender, van a tener deseos de compartir, van a tener deseos de trabajar en equipo. Una vez escribimos un caso, te voy a tomar 2 minutos, Sí. de una empresa que se llamaba Fiesta Tips, que empezó un muchacho muy joven, la empezó le regalaron un juego de magia cuando estaba en preparatoria. Entonces empezó a hacer magias en fiestas de niños. Entonces cuando empezó la carrera, organizó una empresa donde hacía, contrataba muchachos, les enseñaba a hacer magias o a hacer payasos y los mandaba a fiestas de niños. Fíjate qué condición tan difícil de trabajo. No los tenías en un lugar, los tenías que mandar a enfrentarse a 20 o 30 chamacos que estaban echando relajo. O sea, ¿cómo ibas? Y además en toda la ciudad te podía salir todo mal. Y fue muy exitoso. Y él tenía una frase que a mí me gustó mucho. Decía, yo prefiero contratar a un muchacho que sea ordenado, responsable, laborioso, con buena actitud y con ganas de aprender y hacerlo payaso, que contratar a un payaso y hacerlo ordenado, responsable y con buena actitud. Entonces, la actitud te lo dice todo. Ese es el paso 1. El paso 2 es que tengan muy claros todos los del equipo, empezando por ti, pero todos lo tienen que tener, cuál es su propósito, cuál es el propósito para lo que están haciendo. O sea, yo ahorita, por ejemplo, trabajo en una oficina donde hemos insistido mucho en que tenemos un gran propósito y bueno, aquí viene a cuenta la anécdota de los constructores de catedrales, que ya te sabes, ¿no? Sí. Entonces, pues a un señor que está picando piedra le dicen, ¿qué está haciendo? Pues estoy picando piedra. A otro le dicen, ¿qué está haciendo? Pues estoy picando piedra para el dintel de esa puerta. Y a otro le dicen, ¿qué está haciendo? Estoy construyendo una catedral. Ese tenía muy claro el propósito. Y seguramente estaría picando piedra mejor que los otros, Sí. porque se daba cuenta que había un más allá. Entonces, yo creo que te tienes que fijar mucho en la actitud, tienes que lograr un buen ambiente de trabajo, con seguridad psicológica, donde la gente se pueda decir sus verdades, donde haya exigencia, donde haya algo que tú mencionaste de mención y la vulnerabilidad. Y después tienes que ir teniendo una especie como de seguimiento proactivo, o sea, tienes que ir viendo que las cosas vayan saliendo y no esperarte al final para ver si salieron o no, ¿no? Hay una anécdota que me gusta mucho, yo no me acuerdo si este es el libro, pero la anécdota es muy buena, que es la gente que se pone a dieta, pues quiere bajar de peso y no tiene que esperarse a que pase un mes y pesarse y ver si bajó o no bajó. Lo que tiene que hacer es
ver todos los días en desayuno, comida y cena si está siguiendo las indicaciones de su nutriólogo. Ahí es donde se va a ir dando cuenta y ver midiendo si está siguiendo las instrucciones. Si las está siguiendo, seguramente cuando se pese llegará a su objetivo. Pero eso es lo principal, Jorge. Padrísimo. Y dentro de todas las historias que nos cuenta en el libro, ejemplos que nos da y lo que hemos platicado el día de hoy de esta capacidad del director de formar equipos de trabajo que busquen esa visión, que vayan por ese propósito. Una de las cuestionamientos que yo tengo es el siguiente, a ver, ¿qué recomendación le daría a nuestra audiencia? Se dice que la persona que no sabe, se le enseña, la persona que no puede, se le ayuda, pero la persona que no quiere, ¿qué hacemos con él, doctor? Ese es un problema de la persona que no quiere, tratas de convencerla de que quiere, tratas de mostrarle por qué es bueno que quiere, Ujú. tratas de entrar y ver por qué no quiere. Pero si de plano no quiere, es baja, o sea, ni Mm, modos. Pues, una de las cosas más difíciles que tiene que hacer un director es despedir a alguien. sí, Es uno de los momentos más, tú lo has visto, es uno de los sí, momentos más sí, difíciles, sí, porque despedir a alguien significa que te equivocaste en las elecciones. Por también. eso tienes que cuidar muchísimo la selección. Pero después, si no del ancho y si le das oportunidades, pues ni modo, tienes que enfrentar la realidad. Porque si no lo haces, te va a empezar a afectar al resto del equipo. Sí, Porque van a sentir que hay injusticia y la virtud más importante que debe prevalecer en los equipos, sobre todo si quieres que haya confianza y seguridad psicológica, pues es la justicia, ¿no? claro. Me recordó con este comentario una pregunta que le hicieron al doctor Carlos Llano. Es anecdotaria que una persona le pregunta, ¿qué opina usted de un director del IPADE, ¿no? Que estudió en el IPADE? Que despide a una persona. Y el doctor Carlos Llano, con ese sentido del humor y con esa inteligencia que lo caracteriza, decía, ¿y por qué tiene que ser el director del IPADE? ¿No? O sea, al final del día, al final, pues es cualquier director que tiene que tomar una decisión, pero siempre cuidando a la persona, ¿cierto? Carlos siempre fue muy cuidadoso en el cuidado de la persona, inclusive los momentos en que a mí me tocó ver, los momentos que tuvo que despedir personas, siempre procuró que se fueran lo más contentas posibles. A veces no se puede porque se llega a situaciones de conflicto, pero siempre que se puedan, que se vayan amables y agradecidas por el trato que les dieron, especialmente cuando las despidieron. Acuérdate esa frase de Morrison que dice, a veces se me olvidará lo que me dijiste, pero lo que nunca se me va a olvidar es cómo me trataste. ¿Cómo me Para bien trataste? o para mal, ¿eh? Por Si me supuesto. trataste bien, te voy a recordar. Si me trataste mal, también te voy a También recordar. te voy a Entonces, recordar. es mucho de cómo tratas a la persona. Si us- Carlos decía que un buen director, y esta es una frase que me encanta, se preocupa más por las personas que hacen las cosas que por las cosas que hacen las personas. Un director utilitario, old fashion, de viejo equipo, lo que le interesan los resultados y las personas que se frieguen, las aplastan. Pero no, un buen director se preocupa por las personas porque sabe que las personas bien motivadas, bien convencidas y con ganas de trabajar harán su trabajo mucho mejor Sí. y harán las cosas bien. Sí, me hizo acordar de otra frase del doctor Carlos Llano que decía que la excelencia no está en las cosas, sino en las personas que las hacen posible, Por ¿no? supuesto, no, por supuesto. Si usted pudiera darles un consejo a los directores que nos están viendo, ¿cuál sería ese consejo, doctor? Híjole, hay muchos consejos que podrías dar. Uno sería que leyeran, por ejemplo. Otro sería que supieran escuchar. Otro sería que tomaran clases de cosas que no tienen que ver con lo que hacen para abrirse horizontes. Yo tengo un amigo que es un director muy exitoso que todos los años va a dos congresos. Es financiero. Uno tiene que ver con temas de Finantec y financieros. Y de pronto se va a un congreso de horticultura, o se va a un congreso de clases de cocina, o se va a un congreso de cosas electrónicas en Las Vegas, porque dice, yo tengo que aprender de otras cosas.
Entonces, hay que juntarse con otros conocimientos, hay que someterse a nuevas ideas. Claro. Yo creo que el futuro se crea, y aquí tomo algunas ideas de una nota muy bonita que me gusta, que se llama Compitiendo por el Futuro. Ujú. Hay que ver hacia el futuro. A veces el futuro que nos preocupa es la raya de la próxima quincena. Hay que ver hacia el futuro, hay que ver cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando, qué cambios se vienen. Hay que ver qué es lo que está pasando afuera de nuestra empresa. A veces los directores están pensando solamente en las cuatro paredes, ya no digas de su empresa, de su oficina. No hay que salir afuera, hay que ver qué está haciendo la gente. Y después, en términos de trabajo en equipo, hay que compartir tus ideas con tu equipo para que las enriquezcan. Ayer estaba leyendo en la noche cómo están utilizando la inteligencia, no es cierto, la inteligencia artificial actualmente, que es un tema muy importante. Sí, Y me llama mucho la atención que es una herramienta que la estamos empezando a conocer. sí. Es una herramienta poderosísima y la mayoría de la gente la está usando para cosas bien banales tipo Google, ¿no? O sea, dime qué resuelve esta medicina o revísame la ortografía de este texto o dime en qué año nació y murió John Wayne. No, la inteligencia artificial te sirve para hacer un clon de tú mismo que piense como tú mismo y que sea un poderosísimo asistente. Sí, Eso lo tienen que entender los directores sí, y no hay edad para no aprenderlo. sí. Acabo de terminar el artículo que va a salir esta semana en El Financiero, donde empiezo diciendo que yo tengo un sobrino nieto que tiene 5 años, que es muy preguntón y me encanta cómo pregunta cosas, cómo juega con los Legos. Un amigo mío dice que nosotros regalamos Legos para ser influencers, para que sean ingenieros, pero cómo juega con los Legos, cómo te pregunta las cosas. Y me da mucha tristeza o me da mucha, pues no sé si sea tristeza o qué otro sentimiento, ver cómo conforme vamos creciendo, vamos perdiendo el deseo de aprender. Sí, sí, sí. Había un libro que leí hace muchos años, ya tiene como más de 30, de un francés que se llamaba La felicidad de aprender y cómo la asesinamos. Y eso es lo que nunca debíamos de perder, la felicidad de aprender. Y cito a Carlos Llano y a Juan Grau, que tú conociste, Sí, sí, los dos, profesor mío. los dos ya teniendo más de 70 años, llegaban a una clase, se sentaban, habían sido directores exitosísimos, grandes personajes de la dirección, practitioners muy exitosos, y con toda humildad sacaban su cuadernito y empezaban a apuntar lo que veían, y cuando ellos daban clase, recibían los comentarios de los que los habían visto. Cuando tienes esa humildad es cuando realmente avanzas, porque estás permitiéndote, como decíamos hace un momento, ser vulnerable y estás teniendo la capacidad de aprender. Totalmente. Estamos platicando con el doctor Carlos Ruiz, autor del libro El quehacer del director. Estamos llegando al final del programa. Nuestra audiencia ha mandado algunas preguntas que le voy a hacer, doctor, con este juego que jugábamos, se juega hace algunos años, que era Piensa rápido, A ver, ¿no? ¿qué tal? A ver, vamos a ver. La primera pregunta, doctor, el autor que lo ha marcado. Híjole, pues mira, por supuesto Carlos Llano, por supuesto. Algunos libros más que otros, pero por supuesto. Otro que me ha marcado mucho y me gusta mucho es Tom Peters, que ha escrito muchísimos libros. Yo me quedo con el primero, En busca de la excelencia. Es un gran libro. Me ha marcado mucho Joan Magreta, que fue la editora de la Harvard Business Review, que escribió un libro muy bonito que se llama ¿Qué es el management? Es el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Es un libro precioso, es un libro de 120, 140 páginas, muy escueto, muy bueno. A mí me gusta mucho. Bueno, y yo creo que son de los tres autores que más me han marcado, desde el punto de vista del management. La decisión que más le enseñó para ser mejor director. Híjole. Pues mira, y hubo como dos decisiones muy fuertes en mi vida. Una fue cuando decidí hacer el doctorado, Mm, porque no tenía, estaba recién casado, no tenía medios económicos, tenía un buen trabajo porque había terminado la maestría
lo dejé todo por hacer el doctorado. Y no me arrepiento nada, ¿eh? Fue una gran aventura, pero pues, realmente pues, era un chamaco de 26 años, o sea, no me vi lo que hacía, pero fue una buena decisión. Y otra decisión tiene mucho que ver con lo que tú viviste en el IPADE, cuando Sergio me nombró director de la maestría. Pues yo había sido un profesor, que era un profesor y daba sesiones y entraba y daba mi sesión y salía, pero nunca había dirigido un equipo y el equipo del máster pues era un equipo muy poderoso, eran 7 profesores, varios asistentes, varias asistentes y pues había que trabajar y nos tocó un reto muy interesante que fue consolidar la maestría, abrirla en Guadalajara, abrirla en Monterrey, hacer una semana internacional. Fueron decisiones muy difíciles que ahorita que lo veo con el paso del tiempo y algunas sí fui un poco, ¿cómo diríamos? Como que no fui demasiado, un poco imprudente, por así decirlo. Pero fueron decisiones que salieron bien. Ahorita la maestría está firmemente consolidada como una de las mejores del mundo y obviamente la mejor de Latinoamérica. Y ese proceso pues fue un proceso que yo disfruté muchísimo. Qué padre. ¿Con qué causa siempre estará comprometido? Yo siempre estaré comprometido con la gente que crea empresas. A mí me da mucho gusto estar en una institución que ha procurado de manera muy eficaz hacer que se creen empresas, porque los empresarios tienen un efecto multiplicador muy fuerte. Al crear empresas son muy eficaces en crear empleos. Y de hecho, por eso la sociedad que ya está cansada de promesas ideológicas o promesas de partidos políticos, vuelve a los empresarios, porque son los empresarios los que realmente, bueno, y ya que estás entrando en la empresa, siempre me ha gustado el cariz ético de la empresa, el cariz de hacer las cosas bien hechas, pero de hacerlas bien hechas éticamente, correctamente. No nada más ser muy eficaz, al estilo de mi padrino, que era muy eficaz, pero pues andaba asesinando gente en el camino. Si no hay que procurar algo que es muy difícil, que es ser eficaz y ético. Los buenos empresarios, además, te podría dar ejemplos, pero se nos acaba el tiempo, siempre han estado comprometidos con causas sociales y además de una manera muy eficaz porque van creando riqueza. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que ese sería mi compromiso. Me gusta mucho la educación, me gusta mucho la formación, me gusta mucho eh, el sentimiento de hacer el trabajo bien hecho, que tú Claro, lo sabes. claro, claro. Pues amigos, hemos llegado al final de este capítulo, de este episodio. Un gozo platicar con el doctor Carlos Ruiz, autor del libro El quehacer del director, un libro que tienen que leer todos ustedes si quieren mejorar sus habilidades directivas, su visión directiva, conocer ejemplos de empresarios mexicanos. El doctor Ruiz lo ha plasmado de una manera magistral. Los invitamos al siguiente capítulo de Emprendedurísimo, donde, como ya saben, nosotros no tocamos puertas, las construimos porque nosotros hacemos emprendimiento a la mexicana. Doctor, muchísimas gracias. Jorge, te agradezco muchísimo la invitación, estuve muy a gusto platicando contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Emprendedurísimo, el fuego en tu ser, con pasos valientes vas a trascender, negocios con alma, líderes del sol, tu futuro brilla, toma el control.